La noche era oscura y silenciosa sobre el campo de batalla en ruinas. El humo se elevaba sobre la tierra quebrada. La guerrera alienígena yacía sobre la tierra fría. Su cuerpo pesaba por el dolor. Su armadura estaba agrietada y manchada. Intentó levantar la cabeza, pero solo un leve aliento escapó de sus labios. Pensó que era el final. Su corazón se ralentizó como tambores que se apagan en una sala vacía. Las sombras se alargaban bajo una débil luz de luna. El olor a metal quemado llenaba el aire. Sintió el frío de la muerte acercarse. Sus párpados se volvieron pesados. Susurró una silenciosa despedida a las estrellas que amaba. El universo pareció desvanecerse a su alrededor. Esperaba oscuridad y nada más, pero un sonido llegó a sus oídos, suave y humano. Un ritmo lento y constante de pasos sobre piedras sueltas. Quiso moverse, pero sus extremidades se sentían como piedra. El sonido se acercaba. Una voz suave habló en un idioma que apenas conocía. Era dulce y grave como un río tranquilo. Su mente intentó comprender las palabras, pero se le escaparon. Sintió unas manos que la levantaban con cuidado, cálidas y fuertes. Se sumió en un extraño sueño. El aire frío del campo de batalla se transformó en una cálida suavidad. El suelo áspero se volvió liso bajo ella. Sintió el zumbido de un motor o tal vez el débil latido de su propio corazón. Percibió movimiento, como si alguien la llevara a través de túneles de sombras. Al despertar, una luz tenue brillaba sobre ella. Una pequeña lámpara sobre una mesa de madera emitía un suave tono naranja. El aire olía a tierra y a ropa limpia. Yacía sobre una cama estrecha, suave y cálida. Una manta cubría su cuerpo maltrecho. Giró la cabeza lentamente, con la vista borrosa, pero divisó una figura cerca. Un hombre sentado en un taburete, con el rostro medio oculto por la capucha de una chaqueta gastada. La observaba con ojos cautelosos. En sus manos sostenía un pequeño recipiente con agua y un rollo de vendas. Parecía cansado, pero alerta. Al principio no habló, solo la observó para ver si atacaba o volvía a caer. Intentó levantarse, pero el dolor le paralizó los músculos. Solo pudo susurrar una pregunta que salió como un suspiro. ¿Quién? El hombre se inclinó hacia ella, con voz tranquila y firme. Aquí estás a salvo, dijo con palabras sencillas, con un acento áspero pero claro. No entendía por qué un humano la ayudaría. Se suponía que los humanos eran enemigos. Eran la razón por la que su pueblo luchaba a través de las estrellas. Observó el pequeño refugio. Las paredes eran de piedra con vigas de madera. Una leve vibración recorría el suelo, tal vez proveniente de máquinas ocultas debajo. La habitación era ordenada pero austera. Una mesa, algunas herramientas, un calefactor en la esquina. Se sentía extraña estar viva en un lugar construido por aquellos a quienes una vez llamó enemigos. El hombre le colocó un paño húmedo en la frente. El contacto fue suave. Ella se estremeció por instinto, pero él no lo retiró. Dijo que estabas al borde de la muerte ahí fuera. Te encontré cerca de la cresta. No podía abandonarte. Su mente daba vueltas con preguntas. ¿Por qué arriesgar su vida? ¿Por qué preocuparse por una guerrera alienígena? Quiso hablar, pero le dolía la garganta. Las horas parecían pasar como una lluvia lenta. Escuchó los ecos lejanos en el cielo. Tal vez otros soldados registraban la superficie. Tal vez encontrarían esta habitación oculta y los matarían a ambos. Pero por ahora, el silencio la envolvía como un sueño frágil. Recordó su último recuerdo del campo de batalla. El destello de las armas, el rugido de los motores, la caída en la oscuridad, y luego, esos extraños refugios humanos. Cerró los ojos de nuevo, pero no por miedo ni dolor. Esta vez sintió el calor de la manta y la silenciosa presencia del hombre. No sabía su nombre. Tampoco sabía aún su motivo. Algo en su interior sintió una chispa de vida que no esperaba volver a sentir. Esperó el siguiente instante,
indecisa sobre si debía confiar en él o prepararse para luchar cuando recuperara las fuerzas. La guerrera que se había preparado para morir yacía ahora entre la muerte y una esperanza desconocida, al cuidado de un humano desconocido. La tenue luz del refugio parpadeó cuando la guerrera alienígena abrió lentamente los ojos. Su cuerpo aún estaba débil, pero su mente más lúcida que antes. El hombre estaba sentado cerca de la puerta, afilando una pequeña hoja con cuidadosos y silenciosos movimientos. El sonido rasgaba el aire. El silencio, como un susurro de peligros ocultos. Intentó incorporarse. Le dolían los músculos. Aún así, se apoyó sobre un codo. La manta cayó al suelo. El hombre alzó la vista. Sus ojos, tranquilos pero alertas, hablaron en voz baja. «Quédate quieta. No estás curada». Ella ignoró la advertencia y preguntó en una lengua humana entrecortada. «¿Quién eres?» Él dejó la hoja sobre la mesa y respondió. «Me llamo Eli». Sus palabras eran firmes, pero su rostro ocultaba secretos. Ella lo observó con atención. Su ropa tosca y remendada, sus botas polvorientas por el largo viaje. Parecía un vagabundo, no un soldado. Sin embargo, sus ojos reflejaban la experiencia de muchos guerreros. Preguntó, «¿Por qué me salvaste?» Su mirada se desvió hacia la pequeña puerta metálica antes de volver a ella. «No podía dejarte morir». Pronunció palabras sencillas, pero su voz transmitía algo más. Una razón oculta. Y ella la sintió como una corriente bajo el agua quieta. El guerrero volvió a observar la habitación, notando detalles que ella. Un estrecho túnel se extendía más allá de la puerta. Una tenue brisa lo atravesaba, trayendo ecos lejanos. Quizás otros humanos, quizás máquinas. Un zumbido sordo vibraba en el suelo. Se preguntó si sería un generador o algo más peligroso. Sus instintos le advertían que aquel lugar, aunque silencioso, no era seguro. ¿A qué distancia estamos del campo de batalla?, preguntó. Eli hizo una pausa demasiado larga antes de responder, lo suficientemente lejos por ahora. Su vacilación sembró la duda en su corazón. Un golpe sordo resonó sobre ellos. El polvo se levantó de las vigas de madera. El guerrero se estremeció, buscando un arma que no estaba allí. Eli tomó un pequeño rifle de la esquina y escuchó. Le indicó que guardara silencio. Ambos contuvieron la respiración. Otro sonido llegó, un ruido metálico, como pasos sobre una escotilla de metal. Luego, silencio. Ella susurró que podrían ser patrullas. Buscaban supervivientes en los túneles. Él se acercó lentamente a la puerta, escuchando. Sintió un escalofrío de miedo, no por ella misma, sino por el extraño vínculo que se formaba en aquella habitación silenciosa. La guerrera bajó las piernas de la cama, ignorando el dolor. No podía permanecer indefensa. Si llegaban soldados, debía estar preparada. Registró la habitación y encontró una pequeña barra de metal cerca de la pared. Tendría que servirle de arma. Eli se giró y frunció el ceño. Deberías descansar. Ella negó con la cabeza. Lucho allí. Sus miradas se cruzaron durante un largo rato. Algo tácito pasó entre ellos. Tal vez respeto o una determinación compartida. Él asintió levemente y volvió a su vigilia. El silencio se hizo denso. La guerrera se concentró en cada sonido lejano. Su corazón latía con firmeza a pesar de la tensión. Se preguntó si su gente aún luchaba en lo alto o si la guerra ya había terminado sin que ella lo supiera. Pensó en su escuadrón, en su última resistencia y en el destello de las explosiones que la había sumido en la oscuridad. Otro ruido llegó, más suave que antes, como tela rozando piedra. Eli alzó la mano, indicando paciencia, y luego abrió lentamente la puerta metálica. Un delgado túnel de sombras se extendía tras ella. Ningún movimiento, solo una brisa fría que entraba. Cerró la puerta en silencio y exhaló. No eran patrullas. Quizá ratas, pero mantenemos el cuidado. La guerrera bajó la barra de metal, pero no la soltó. Volvió a observar a Eli.
Aquel humano que había salvado a un enemigo. Se movía con cautela, hablaba con calma, pero cada acción tenía un propósito, como si supiera más de lo que admitía. Regresó al taburete y comenzó a limpiarse una pequeña herida en el brazo. Ella notó las cicatrices en sus manos, marcas de batallas pasadas. Preguntó suavemente, ¿por qué te escondes aquí? Sus ojos se encontraron por un instante, luego se apartaron. Perdí a mi unidad, dijo, y la guerra ya no tiene sentido. Sobrevivo porque debo. Su respuesta sonaba sincera, pero incompleta. Ella percibió otra capa bajo sus palabras, algo que temía revelar. Decidió no insistir aún, pero mantuvo la pregunta en mente. La lámpara parpadeó de nuevo, proyectando largas sombras sobre las paredes de piedra. La guerrera sintió el peso de lo desconocido, presionando los sonidos que ocultaban el propósito de aquel hombre. El misterio de por qué la habían perdonado. Todo aquello le provocó una profunda inquietud y una chispa de curiosidad. Se recostó contra la pared, con el cuerpo aún dolorido, pero el espíritu despierto. Sabía que la noche no había terminado y que el peligro podría regresar antes del amanecer. El guerrero despertó con el leve zumbido de una maquinaria más allá de los muros de piedra. Una luz gris pálida se filtraba por una pequeña rejilla de ventilación cerca del techo. Eli estaba sentado de espaldas a la puerta, limpiando un aparato metálico que parecía mitad arma, mitad herramienta. Sus movimientos eran precisos, silenciosos y concentrados. Ella se incorporó, con los músculos rígidos, pero más fuertes que el día anterior. Preguntó, ¿qué es eso? Él le mostró un escáner de señales de patrulla. Avisa si se acercan soldados, dijo. Ella lo observó mientras trabajaba. El resplandor de la lámpara revelaba líneas de preocupación en su rostro, cicatrices que contaban historias de batallas pasadas. Se preguntó de nuevo por qué lo arriesgaba todo por ella. Un enemigo que podía traer la muerte a su puerta. Un pitido repentino del escáner rompió el silencio. Eli se quedó paralizado. La pequeña pantalla parpadeó con una luz roja. Unos pasos resonaron débiles y lejanos sobre ellos. Él susurró, silencio, y se dirigió a la puerta, pegando la oreja al frío metal. La guerrera apretó la barra de metal que guardaba junto a la cama. Su corazón se aceleró. Oyó voces débiles, distorsionadas por palabras pétreas. No pudo entender el sonido de las botas raspando contra las escaleras. Luego, un zumbido mecánico bajo, como el de un dron, sobrevoló cerca. Lee la miró fijamente. Puede que tengamos que movernos pronto, susurró. Hay otra salida por los túneles inferiores. Peligrosa, pero mejor que esperar aquí. Ella asintió, dispuesta a pesar de la debilidad que aún sentía en las extremidades. Él preparó una pequeña bolsa con provisiones, vendas de agua y el escáner. Cada movimiento fue rápido. Y con la seguridad de quien lo ha hecho muchas veces, le entregó una capa fina, oscura y áspera, para ocultar su armadura. Ella la tomó, sintiendo la tela gruesa contra su piel. Se deslizaron por el estrecho pasadizo detrás del calefactor. El túnel olía a tierra húmeda y metal viejo. La tenue luz de la lámpara a sus espaldas se desvaneció cuando Eli cerró la puerta oculta, dejando solo el suave haz de una pequeña linterna. El sendero serpenteaba hacia abajo. El aire frío les rozaba el rostro. El agua goteaba de grietas invisibles. Cada gota resonaba en el silencio. Ella lo siguió de cerca, observando cada sombra. Las paredes del túnel estaban grabadas con antiguas marcas. Símbolos que no reconocía. Quizás humanos. Quizás más antiguos. Un leve retumbo sacudió el suelo. Polvo caía del techo. Se detuvo, escuchando. Motores lejanos o tal vez rocas que se movían. Elie susurró, sigue avanzando. Estamos cerca del cruce inferior. El pasadizo se abría a una cámara más grande iluminada por una tenue luz azul. Maquinaria abandonada hacía mucho tiempo permanecía silenciosa como bestias gigantes dormidas. Cables colgaban del techo como oscuras enredaderas.
Charcos de agua quieta reflejaban el tenue resplandor. El guerrero sintió un escalofrío de asombro y temor. Escudriñaron la cámara, sus ojos recorriendo cada rincón. Se dirigió a una consola oxidada y pulsó algunas teclas. La pantalla cobró vida, mostrando mapas de túneles y tenues puntos rojos que se acercaban desde los niveles superiores. Maldijo entre dientes. Ella lo observó con atención, percibiendo la tensión en su postura. Se giró. Debemos tomar el conducto este. Pero es inestable, le preguntó a Will. Quizás aguante, dijo él. No tenemos otra opción. Subieron a un estrecho puente de metal viejo que cruzaba un profundo abismo. El aire olía a óxido y piedra mojada. Cada paso resonaba con fuerza en la caverna. Ella mantuvo la vista al frente. La oscuridad de abajo parecía infinita. A mitad de camino, un lejano estrépito resonó. El puente tembló. Un rayo de luz brilló tras ellos. Voces gritaban órdenes rápidas y precisas. Soldados. Habían encontrado el refugio. Ellie aceleró el paso, instándola a moverse más rápido. El puente crujió bajo su peso. Otro grito resonó más cerca. La guerrera apretó con fuerza la barra de metal, lista para luchar si el puente cedía o los soldados se acercaban. Llegaron al otro lado cuando un destello de luz brilló tras ellos. Un dron entró flotando en la cámara, su ojo rojo brillando como un pequeño sol. Ellie bajó de golpe una pesada puerta de acero que cayó entre ellos y los soldados. Saltaron chispas cuando el dron disparó contra la barrera. Ella respiraba con dificultad, su rostro iluminado por el resplandor que se desvanecía. Seguimos avanzando, dijo. Los túneles inferiores conducen a un antiguo centro de transporte. Si llegamos, podremos escapar. La guerrera miró hacia la puerta sellada, el eco de las voces enemigas desvaneciéndose en la distancia. La persecución estaba lejos de terminar, y sabía que el verdadero peligro aún la esperaba en la oscuridad. El túnel más allá de la puerta de acero descendía en pendiente hacia la oscuridad se espesaba. El aire frío flotaba como una niebla silenciosa a su alrededor. Ellie los guiaba con una linterna tenue. Su haz de luz trazaba líneas finas a través de las paredes negras de piedra húmeda, elevándose a cada lado, cerca y tenso. La guerrera los seguía, con los sentidos alerta, cada paso resonando contra el suelo mojado. Detrás de ellos, débiles golpes metálicos marcaban la lucha del soldado con la puerta. Cada sonido más agudo que el anterior. La guerrera se aferró a la barra de metal, lista para que la atravesaran. Su corazón latía con firmeza. Pero su mente trazaba cada posible escape. Lee se detuvo en una estrecha bifurcación y se agachó. El pequeño escáner zumbó, mostrando destellos de movimiento en lo alto. Señaló el conducto izquierdo. Menor presión allí, susurró. Menos riesgo de derrumbe. Ella asintió y lo siguió, sus pasos suaves como fantasmas. El sendero serpenteaba como una serpiente enroscada, a veces ensanchándose en bolsas de aire viciado, a veces estrechándose hasta que sus hombros rozaban las paredes húmedas. El silencio se hizo pesado, interrumpido solo por el goteo del agua oculta y el leve palpitar de la maquinaria enterrada en las profundidades de la tierra. Una ráfaga repentina de viento barrió la zona. Un túnel, del que emanaba un rugido lejano. Se sentía vivo, como el aliento de algo ancestral. La guerrera se detuvo, sintiendo algo más que aire. Una extraña vibración le recorrió la piel. Susurró. ¿Qué es eso? Ellie miró hacia atrás, inseguro. Tal vez un antiguo sistema de ventilación. Tal vez no. El rugido se desvaneció, dejando un extraño zumbido en sus oídos. Avanzaron. El terreno se empinó y las piedras se volvieron resbaladizas por la humedad. Se apoyó en la roca irregular, sintiendo el frío mordisco de los bordes minerales. El olor a hierro se intensificó, penetrante y metálico como la sangre. Pronto el túnel se abrió a una vasta caverna iluminada por un tenue resplandor azul proveniente de cristales incrustados en las paredes.
La luz centelleaba como un relámpago congelado reflejándose en corrientes subterráneas que surcaban la roca y serpenteaban por senderos. Su belleza la hizo detenerse un instante. Sus ojos captaron la extraña danza de la luz sobre el agua. Ella susurró: «Mantente cerca. Este lugar no está vacío». Ella captó la tensión en su voz antes de oír el leve chasquido proveniente de las sombras lejanas. Resonó como garras sobre piedra. Lento, deliberado, acercándose. Se quedaron inmóviles. El sonido circulaba por la cámara invisible. La guerrera alzó su vara, escudriñando los oscuros confines de la caverna. Los cristales azules palpitaban débilmente, como si respondieran a pasos ocultos. Luego, un silencio total y profundo. Ella hizo un gesto para avanzar rápidamente por una estrecha cornisa sobre el agua. Se deslizaron hacia adelante. La cornisa resbalaba bajo sus botas. El chasquido volvió a oírse, ahora más fuerte a sus espaldas. Más cerca. Se atrevió a echar un vistazo. Una forma cambió entre la penumbra. Un grupo de ojos brilló rojo por un instante. Luego desapareció. La guerrera sintió que se le aceleraba el pulso. La criatura desconocida los acechaba. Susurró: «No podemos escapar». Elia sintió con gesto sombrío y escudriñó la pared en busca de un sendero. Su luz iluminó una escalera rota, tallada en la piedra, que ascendía hasta un arco negro. Subieron rápidamente. El sonido de garras arañando la roca lo seguía como un ritmo mortal. La guerrera sintió que el aire se espesaba. Cada respiración era cortante y fría al llegar a lo alto de la escalera. El arco se abría a otro túnel estrecho y seco. Se deslizó a través de él con Eli pisándole los talones justo cuando un chillido gutural rasgó la caverna. El túnel que seguía ascendía en pendiente. Débiles corrientes de aire más fresco les rozaron el rostro. Eli aminoró el paso para recuperar el aliento. La guerrera escuchó, pero solo quedaban ecos lejanos. Lo que fuera que los hubiera perseguido no los había seguido, pero ella mantenía la vara firmemente en su mano. Ella susurró algo: «Habitaciones antiguas en estas profundidades. Debemos seguir avanzando antes de que los soldados o esa criatura nos encuentren». Ella asintió, aunque su mente ardía de preguntas. ¿Qué era esa sombra de ojos rojos? ¿Y cómo había sobrevivido aquí abajo? Continuaron por el sendero ascendente. Las paredes eran ásperas y afiladas. El sonido del agua corriendo se desvaneció, reemplazado por un zumbido mecánico bajo, más fuerte con cada paso. Pronto, una tenue luz naranja parpadeó delante, señal de máquinas o de una estación olvidada. La guerrera sintió esperanza e inquietud al acercarse al resplandor. Por ahora, habían escapado de los soldados y de la criatura. Pero presentía nuevos peligros acechando en la luz naranja de lo desconocido. El tenue resplandor naranja se hizo más brillante al salir del estrecho túnel a una enorme estación subterránea. El aire olía a aceite viejo y óxido. La guerrera se detuvo, observando la escena. Rieles rotos se extendían por la cámara como las costillas de una bestia gigante colapsadas. Letreros colgaban del techo y el polvo se arremolinaba en la cálida luz de una máquina olvidada. S.Y. escudriñó la sala con ojos rápidos. El haz de su linterna atravesó paredes agrietadas y paneles de control destrozados. «Este es el antiguo centro de transporte», pensó. Susurró: «Si encontramos un núcleo de energía, podríamos activar un ascensor a la superficie, pero debemos darnos prisa antes de que los soldados nos localicen. O antes de que esa criatura regrese». La guerrera lo siguió mientras cruzaba el andén vacío. Sus sentidos estaban agudos. Cada pequeño sonido resonaba como un grito. El zumbido de maquinaria lejana pulsaba bajo el suelo de la estación, un ritmo lento y profundo como un corazón dormido. Lo sintió a través de sus botas y se preguntó si algo debajo de ellas estaba vivo. Llegaron a una cabina de control cubierta de polvo y cables caídos. Eli limpió un panel y pulsó una serie de botones. Unas luces tenues parpadearon en la consola.
Murmuró un código y la antigua pantalla cobró vida con un temblor, mostrando un mapa de los viejos túneles con símbolos parpadeantes. La guerrera montaba guardia cerca de la entrada, con su vara metálica firmemente sujeta en la mano. El silencio de la estación se sentía pesado, como si ojos invisibles observaran desde las sombras. Entonces, un leve raspado resonó desde el otro extremo del andén. Se giró bruscamente, entrecerrando los ojos. La alzó la vista. ¿Oíste eso? Ella asintió. El sonido se repitió, lento y con un movimiento deliberado, como si arrastrara metal sobre piedra, bajó la pantalla y desenfundó su pequeño rifle. Manténganse alerta. Desde el oscuro rincón de la estación, apareció una figura alta, envuelta en harapos. El rostro oculto bajo una máscara de metal opaco. Se movía con una extraña gracia. Silenciosa, salvo por el suave roce de unas botas sobre el suelo polvoriento. La guerrera dio un paso al frente, con voz firme. ¿Quién eres? La figura hizo una pausa, luego inclinó la cabeza como si los estudiara. Habló con una voz a la vez humana y mecánica. No perteneces aquí. Las palabras resonaron en la cámara como una tormenta lejana. Hali Lee alzó su rifle, pero la figura levantó una mano, un gesto de advertencia, no de ataque. Soy la guardiana, continuó la voz. Este lugar está prohibido para soldados y cazadores. Márchense antes de que despierte la profundidad. La guerrera sintió un escalofrío. ¿La profundidad? ¿Qué es eso? El guardián permaneció en silencio. Los ojos ocultos tras la máscara, ilegibles tras una larga pausa, indicaron que las viejas máquinas dormían abajo, pero que cualquier ruido o temor las perturbaría y se levantarían. Un temblor repentino sacudió la estación. El polvo cayó del techo. Los viejos raíles crujieron como si respondieran a la advertencia. El guardián se adentró en las sombras, desapareciendo sin hacer ruido. Ella bajó su arma, pálido como un muerto. Necesitamos el ascensor ahora, dijo rápidamente. Volvió a la consola, sus dedos volando sobre teclas antiguas. La guerrera vigilaba, con el corazón acelerado. Un nombre susurró, peligro en cada eco. La tierra retumbó de nuevo, esta vez con más fuerza. Un gemido sordo resonó en la cámara como el de una criatura gigante. El despertar. Las luces parpadearon y un lejano rugido metálico llenó el aire. La guerrera apretó la vara con más fuerza, sintiendo la vibración recorrer sus brazos. Ella gritó, ya casi llegamos. La pantalla destelló en verde y una pesada puerta al final de la plataforma se abrió, revelando una pequeña cabina de ascensor tenuemente iluminada por luces agonizantes. Corrieron por la plataforma, con el estruendo detrás, haciéndose cada vez más fuerte como un trueno proveniente de la misma tierra. Al subir al ascensor, un crujido ensordecedor rasgó el aire. Una sección del techo se derrumbó donde habían estado momentos antes. Rocas y acero se estrellaron en una nube de polvo desde la oscuridad. Debajo, un profundo aullido resonante se elevó, un sonido que no pertenecía a ninguna máquina ni a ninguna criatura que ella hubiera conocido, mientras accionaba los controles con brusquedad. Las puertas del ascensor se cerraron con un fuerte golpe metálico. La cabina tembló al comenzar a ascender. El aullido lo siguió, elevándose en tono. Una llamada desde las profundidades invisibles. La guerrera se encontró con sus ojos. Ninguno habló, pero ambos sintieron lo mismo. Lo que dormía en las profundidades ahora estaba despierto, y no se detendría. Permanezcan abajo por mucho tiempo. El ascensor traqueteaba mientras ascendía por el hueco negro. Cada sacudida resonaba como un trueno lejano. La guerrera se aferraba con firmeza a la barandilla. El aullido de las profundidades aún temblaba a través de las paredes de acero, un sonido que parecía vivo e interminable. Ellie mantenía una mano en los controles, con la mirada fija en el panel parpadeante que mostraba su lento ascenso. De repente, las luces se apagaron, sumiéndolos en una densa oscuridad. Solo quedaba el leve zumbido del motor. Entonces,
Una violenta sacudida hizo que la cabina crujiera bajo la presión. La guerrera se recompuso, con el corazón latiéndole con fuerza. Otro rugido profundo surgió de las profundidades, sacudiendo el hueco con una fuerza que parecía la de una bestia viviente. Murmuró una maldición y golpeó el panel. Chispas iluminaron su rostro por un instante, luego se extinguieron. Sacó una pequeña linterna de su mochila. Su débil haz proyectaba largas sombras contra las paredes de acero. «Tenemos un apagón», dijo con voz tensa. «Necesitamos llegar a la siguiente estación antes de que falle el motor». La guerrera escuchó el sonido de los cables. Crujidos arriba y un extraño pulso abajo. Era como si algo los persiguiera. Invisible pero poderoso. Ella preguntó, «¿Puedes seguirnos?». Él respondió con un rápido quizás. El ascensor dio otro tirón, frenando hasta que ascendió lentamente. Un chirrido estridente llenó el hueco. La guerrera imaginó garras deslizándose por el metal. Sintió un escalofrío. Se aferró con más fuerza, esperando que la cabina se detuviera o cayera. Un repentino destello de luz azul surgió de una grieta en la pared. Una ráfaga de aire caliente recorrió la cabina, trayendo consigo el olor a hierro y sal. El rugido desde abajo se hizo más fuerte, más cercano. La guerrera sintió la vibración. En sus huesos, presintió una presencia que se alzaba. Una fuerza descomunal despertando. «Ella, abre una escotilla de emergencia en el techo por donde subimos», dijo rápidamente, sin esperar. Se impulsó hacia el techo de la cabina. La guerrera lo siguió, aferrándose al metal frío mientras la lámpara se balanceaba violentamente debajo de ellos. El hueco se extendía hacia arriba, formando un estrecho círculo de un gris tenue en lo alto. Los cables temblaban como si hubieran sido golpeados violentamente. Un fuerte tirón hizo que el ascensor cayera unos metros. La guerrera sintió una ingravidez momentánea ante ti. Drake gritó y se aferró. Trepó más rápido, siguiendo a Ellie por una delgada escalera de mantenimiento atornillada a la pared del hueco. Los peldaños metálicos estaban resbaladizos por la condensación. De la oscuridad surgió un gemido gutural y bajo que ascendió en espiral como un viento huracanado. Su mente evocó a la criatura de ojos rojos en la caverna. Tal vez fuera su amo. O tal vez la tierra misma tuviera una voz que ella desconocía y no quería conocer. Lie llegó a una plataforma de servicio, una pequeña cornisa de piedra y acero. La ayudó a subir justo cuando la cabina del ascensor debajo de ellos se estremeció y se desprendió, precipitándose al abismo, un rugido de metal chirriante seguido de un estruendo lejano. El sonido de algo inmenso, respondiendo con otro aullido. Se quedaron en la cornisa, respirando con dificultad. La única luz provenía de un panel roto que chispeaba con un tenue brillo naranja. Un estrecho túnel se abría ante ellos, marcado con letreros descoloridos y una salida a la superficie con escritura humana. Entraron en el túnel, avanzando. Rápidamente. El aire se volvió más cálido y fresco. El aullido lejano se desvaneció en un profundo retumbo, como una tormenta lejana pero aún viva. Siguieron un sendero serpenteante hacia arriba hasta que una tenue luz apareció frente a ellos. Pronto salieron al cielo nocturno abierto, con el viento frío rozándoles el rostro. Las estrellas se extendían en lo alto, silenciosas e infinitas. La guerrera se detuvo, respirando el aire puro de la superficie, y se volvió hacia Ellie, cuyo rostro estaba cansado pero sereno. Él la miró con una pequeña sonrisa, casi a regañadientes. «Lo logramos, por ahora». Sus palabras transmitían alivio y advertencia a la vez. Ella volvió la vista hacia la oscura entrada del túnel que quedaba atrás. Entonces, un último temblor recorrió el suelo, débil pero seguro de que las profundidades no habían terminado. Lo sintió en la quietud de la noche. Algo ancestral había despertado y recordaría su escape. La guerrera sostuvo su mirada. «Aún no estamos a salvo». Él asintió, comprendiendo sin palabras. Se alejaron de